Gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. ...14:34... Mirta Acuña de Baravalle, 99 años de edad, nos dejó la semana pasada. Ahí está el nombre que no recordábamos. Ya lo tengo sentado a mi izquierda, a un amigo de la casa aquí de Radiográfico, a Lucho Roa, abogado laboralista, asesor sindical, panelista todavía no. No. Todavía no. No. Porque hay muchos que son panelistas en programas. Sí, no, pero tienen gracia. Ah, vos sentís que tenés que tener un poco de gracia, digamos. No, pero tienen gracia, alguna gracia tienen y la reman. Yo no, soy un desastre, no. Pero dejarías buenos títulos como panelista. Eso Lucho. porque te gusta a vos cuando yo estoy enojado con algo o alguien. Pero no. No, vos porque me querés. Por eso decís que estás acá, porque te queremos en Gráfica. No cabe ninguna duda. Bueno, Lucho, la semana fue una semana, la semana pasada, movidita, pero hubo un dato de color que despertó el repudio de muchas organizaciones de abogados laboralistas, y fue el informe que trasciende de La Nación Más, un programa de Majul, donde denuncian a abogados laboralistas que están al frente de cátedras en la Universidad de Buenos Aires, principalmente en Derecho, donde los denuncian, ¿no?, diciendo quiénes son, abogados de sindicatos, etcétera, ¿no?, en esta campaña de denuncia del gobierno donde aparece lo del adoctrinamiento. Entonces les cabe ese saco a algunos abogados laboralistas que vos los conocés, sí. De gran prestigio como abogado y como representante de sindicato, y como te digo, generó el repudio de muchas organizaciones de abogados. ¿Cómo tomaste esto? No digo con preocupación, porque preocupación hace bastantes meses. Sí, pero eran titulares. No apareciste. No, ni siquiera ranqueo. Eran básicamente titulares de cátedra, pero lo que preocupa es la amplitud del espectro ideológico, ¿no? Porque con varios de los imputados como adoctrinadores y pareciera ser que yo no me encontraría en un mismo bando, sino en el bando del repudio de los señaladores que están a favor del gobierno, ¿no? Porque, honestamente,
tienen miradas distintas del derecho del trabajo, del derecho social. Con algunos de ellos no coincido en lo más mínimo, tanto desde el punto de vista científico, académico, como desde el punto de vista práctico y la praxis en el ejercicio de la profesión o el ejercicio de la abogacía. Pero eso no puede tapar lo más importante, que es necesario expresar un profundo repudio, porque el gobierno se está expresando de una manera cada día más contundente, como con esta lógica de policía del pensamiento que tiene. Este remedio de 1984, que fueron las estaciones de trenes hace menos de una semana frente al paro del transporte, la depuración ideológica que pretenden la Cancillería, otro tanto de lo que expresan distintas cátedras de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires, no estamos hablando de la Universidad de La Habana. Estamos hablando de una madriguera de la cual salieron personajes bastante viscosos. No estoy diciendo esto con respecto a los titulares de cátedra. Hubiesen sido adoctrinados. ¿No? Sí, no adoctrinados hace muchísimos años, pero para el otro lado hemos sido adoctrinados. Uno a veces tiene que transitar por esas aulas y aprender a desaprender. Pero bueno, va al repudio, porque si estos supuestos adoctrinadores, no todos, porque eran de distintas posiciones ideológicas, estos supuestos adoctrinadores, si algo tienen en común, es su amor por el derecho al trabajo, visto desde perspectivas distintas. Lo demás forma parte de aquellas discusiones que tenemos hacia el adentro. Pero bueno, el repudio ante todo, la preocupación es la policía del pensamiento que está en marcha. Sí, y digamos, enmarcarlo también dentro de ese plan sistemático también por parte de este gobierno, ¿no? Porque me hace recordar mucho, porque no lo veníamos viviendo después del último gobierno de Mauricio Macri, donde también los abogados laboralistas, la justicia del trabajo, los jueces que la integran, etcétera, eran parte de un entramado mafioso, se decía en aquel entonces. Sí, lo que me parece que la pared de la izquierda está bien en el centro y del centro para la derecha. Eso es preocupante. A ver, cuando señalamos a alguien de izquierdista o de ultraizquierdista, siempre esto es sabido, vos lo sabés, esto depende de dónde te parás. Pero pareciera que estamos parados en un lugar ya absolutamente dantesco, irracional, demencial. Y yo creo que es muy peligroso lo que está pasando. Es muy peligroso. En un escenario donde incluso el gobierno se siente fuerte en estos días, se siente como legitimado en un par de decisiones que supuestamente tienen respuesta, un guiñito por parte de los mercados. Imagínate, esto puede ser aún mucho más dantesco que lo que señalaba. Preocupante. Bueno, Lucho, te veo a través de las redes muy activo luego de la aprobación de la ley bases en el Congreso y de la reglamentación llevada luego a cabo de la reforma laboral. Te veo muy activo, dando charlas donde vemos contingente grande de compañeros y compañeras de la extracción sindical. ¿Con qué te empiezas a encontrar en esas charlas con los compañeros? Primero, bueno, la sorpresa cuando uno empieza a indagar un poquitito más fuerte, pero la avidez y la necesidad de organizarse. No es con ánimo de autobombo, pero creo, cuando estuvimos hace muy pocas horas en Pilar, debe ser la charla número 45 en el año. Son muchas, pero no lo digo desde el autobombo, sino eso lo multiplico por cada una de las compañeras y compañeros que estuvieron. Y la necesidad no solamente de hacer un diagnóstico, porque no tenemos que ser diagnosticadores de la realidad, sino tenemos que operar sobre ella, conocerla, y solamente lo que se conoce se transforma y se cambia. Y sobre eso hay que diseñar planes de acción. Y eso implica no solamente un conocimiento de qué manera esta ley bases o distintos
experimentos jurídicos modifican las relaciones individuales y colectivas de trabajo, sino que la praxis, de qué manera empezamos a dar vuelta a la taba. Y algo fundamental, desde el movimiento obrero. Esto me parece un dato central, que seamos capaces desde el movimiento obrero empezar a dar respuestas. Y digo porque hay algo que surge de las charlas, y es... Nada podemos esperar, obviamente, de un Poder Ejecutivo Nacional que claramente no es nuestro, de un Poder Judicial que siempre nos deja muchísimas sospechas, y cuando hablo del Poder Judicial, ¿sabés a qué me refiero? No me refiero a los trabajadores del Poder Judicial, y de un Poder Legislativo donde supuestamente tenemos una primer minoría que no se estaría verificando. No se estaría verificando en muchos aspectos. Creo que estamos en una etapa en que los trabajadores... podríamos decir que en términos institucionales se parece mucho a las etapas de dictaduras, o se parece a etapas preperonistas, donde uno no contaba con resquicios del Estado o alguno de los poderes del Estado para poder refugiarse. Y esto lo digo obviamente con algunas excepciones, esto no lo digo en términos absolutos. Algunas intendencias, gobernadores, el caso de provincia. A ver, yo camino a la provincia de Buenos Aires porque me dijeron, vaya a ir a hablar con los compañeros desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y con el ok de Axel Kicillof, que no le tiene miedo a los laburantes. Es decir, no tiene que cambiarle la cabeza a ningún laburante, sino asimilar lo que está pasando, claro, y ver cómo también los trabajadores tienen muchas cosas para decir. Eso te iba a preguntar, Lucho, dos preguntas. Por un lado, ¿cómo está haciendo este laburo desde el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que cómo son estas charlas que están llevando a cabo, que estuve viendo que son en base a después de la ley bases y en qué implica para los trabajadores? Eso por un lado, y por otro lado, preguntarte más desde lo jurídico, que justo ahora salió una noticia que desde Sturzenegger, desde el Ministerio de Regulación y Transformación del Estado, contrató tripulación española para que trabajen en los aviones de Flybondi. Y me parece que muchas veces si no leemos esto, no sabemos bien en qué impacta, ¿no? esta nueva ley laboral. Entonces, ¿cómo lo podés explicar vos para que sepa la gente y muchas veces los pibes, porque muchas veces son pibes que va a pasar esto, los van a echar y van a traer gente quizás afuera a laburar por menos plata? Dos cosas. Primero me preguntaste lo del Ministerio de Trabajo de la provincia. Sí. Yo creo que tiene un capital simbólico hoy el Ministerio de Trabajo de la provincia, primero porque es de lo poco que alza la voz en el Consejo Federal de Trabajo. Una reunión hace 2 o 3 semanas, el compañero Walter Correa, el ministro de Trabajo, fue el que se plantó frente a un silencio generalizado, solamente acompañado por 2 o 3 provincias, sí, y planteando su fuerte repudio a la resolución 893, a la 901, una vez más al protocolo antipiquete y a la ley bases. Sí. Pero hay un capital simbólico porque mientras el gobierno de Macri, el gobierno de Vidal, anterior a Axel, perseguía sindicalistas, hacía listas negras de sindicalistas, criminalizaba y los quería meter en cana, hoy el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires es un dirigente obrero. Claro. Y es un dirigente obrero, es decir... Y el viceministro de Trabajo es un dirigente obrero. Y hay infinidad de delegaciones del Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, a lo largo y a lo ancho, donde los delegados regionales son de origen sindical. Sí. Y esto se hace, digo, no porque no existan dificultades en el movimiento obrero, o porque todos pensemos igual, o que... No, nadie se disciplina con nadie. Entendemos perfectamente que todos tenemos orígenes distintos, tenemos formas de construir distintas, venimos de escenarios distintos, pero hay algo que nos une. La idea de cambiar esto, lo que viene, y la verdad, esto tiene que ver con la unidad y cambiar en el marco de unidad de concepción, dar vuelta a la taba. Digo, porque a partir de esta idea original uno puede hablar. Yo no hablo desde un librito aséptico. Cuando me dijeron, che, Lucho, camina a la provincia, me lo dijeron desde el sentido, ¿desde dónde estamos mirando, claro, la cosa? Yo no soy un comentarista de la realidad. Yo comento la ley base y lo que significa para el movimiento obrero. Claro. Y es casi una tragedia griega. Y eso no se queda ahí.
No se queda ahí porque el mapa dice muchas más cosas. Creo que esa es la punta de todo. ¿Desde dónde habla el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires? ¿Simplemente un despacho más? ¿Desde dónde a mí me mandan a hablar de la ley bases? Y lo digo con orgullo, me mandan. Lo digo con orgullo, me mandan y me encanta eso. No, desde el lado de los laburantes. Claro. Con respecto a lo otro que me preguntabas, Cata, hay formas y formas de cambiar una ley laboral. En este caso no cambiaron ninguna ley laboral, cambiaron la ley 17 de 285, que es el Código Aeronáutico. Y el Código Aeronáutico es el que están modificando y el que están destrozando. Ayer o antes de ayer en Aeroparque un avión de Flybondi pegó un panzazo. Sí, está el video. Pegó un panzazo en Ushuaia era. Pensé que era acá, pero bueno, no importa. El panzazo objetivamente significaba que ese avión debiera estar parado y haciendo las verificaciones correspondientes y siguió cual cama caliente andando, y eso da cuenta de lo que está sucediendo. La industria aeronáutica, la actividad aerocomercial fundamentalmente, tiene costos fijos casi en toda su cadena, y los costos generalmente flexibles son precisamente en personal y seguridad, que es lo mismo. Cuando nosotros vemos un tripulante de cabina, la famosa azafata, estamos hablando de profesionales de la seguridad. Y cuando uno contrata esos profesionales de la seguridad en un mercado mucho más barato, donde la diferencia entre el peso y las monedas internacionales es elocuente, donde los sueldos que se pagan en la Argentina son considerablemente inferiores, y bueno, yo me preocupo. ¿A quién van a conseguir por 3 mangos con 50? A lo peor de lo peor. Y eso es degradar la seguridad en vuelo. Y puede suceder una tragedia a la vuelta de cualquier esquina. En los 90 lo sufrimos esto. Lo sufrimos con Lapa, lo sufrimos con 2 accidentes gravísimos de Austral. Pero todo esto está disfrazado. Está disfrazado no de flexibilidad laboral, está disfrazado de reforma del Código Aeronáutico. Acá se están abriendo descaradamente los cielos, están regalando el espacio aéreo, que es soberanía nacional, al extranjero. Lo otro me parece, reitero, Cata, me parece aberrante, porque con los salarios de miseria que se pagan acá, no creo que nadie apto, alguien capacitado, profesionalizado, venga a laburar acá. Claro. Lucho, hoy podemos tener un diagnóstico de cómo comenzó a impactar en el mundo del trabajo la reforma laboral aprobada en el Congreso. Aprobada en el Congreso. Te pregunto esto porque yo iba en una zona de mucho restaurante, ¿no? Acá en el barrio de San Telmo, y hay un restaurante histórico, que me enteré algo la semana pasada, donde todos los mozos son mozos que están más de 20 años. Bueno, y me contaban que el dueño dijo, bueno, la mitad le ofreció el retiro voluntario para que se vayan. Bueno, estamos en la etapa de los despidos. Esto arrancó hace unos meses, desde el comienzo del gobierno, con el adelanto de las vacaciones, los cuartos turnos, el quite de las horas extras. Luego avanzó a sobre mitad de año, que impactaba sobre los aguinaldos, las suspensiones por falta de disminución de trabajo. Uh-huh. Y hoy, que a veces, reitero, estaban disfrazadas de adelanto de vacaciones, y hoy estamos en la etapa de los despidos. Y eso en 2 sentidos. Por un lado, porque la capacidad instalada está en uno de sus pisos históricos, porque las empresas están para abajo, el parate es fenomenal, pero además porque se viene una rotación de personal. Claro, eso es lo que iban. Como fue a la mitad de los 90, cambiar trabajadores viejos y con derechos por trabajadores nuevos sin ningún tipo de derecho. Claro. Esto es lo que está sucediendo. ¿Se está viendo? Mi pregunta es, ¿este impacto se está viendo en las grandes concentración de laburantes privados? Y los goteos son cada vez más grandes.
los goteos son más grandes y está pasando en los cordones industriales, sí, claramente se está viendo. Yo lo que creo es, hay un par de herramientas como ponele el periodo de prueba, que por negociación colectiva se puede llevar de 8 meses, bien digo, o a 12 meses, o por negociación colectiva vos podés desarticular la indemnización por despido. La puerta de entrada de todo eso pueden llegar a ser los procedimientos preventivos de crisis. Es decir, la negociación colectiva no te imaginas. Bueno, hubo un caso recién, ¿no fue en Córdoba, en Río Tercero fue? ¿Dónde fue? ¿En Córdoba? En Río Tercero están haciendo estragos, sí. Bueno, pero que al final la justicia... Sí. El punto es que el Ministerio de Trabajo de la Nación, y algunas provincias también, están abriendo procedimientos preventivos de crisis a diestra y siniestra, sin ningún tipo de control y sin cumplimiento siquiera de los recaudos legales. Esta es la puerta de entrada de la modificación de convenios colectivos de trabajo, desestructurar convenios colectivos de actividad, transformarlo en convenios colectivos de empresa, a una empresa en crisis, entre comillas, y esa es la entrada para precarizar. La disponibilidad colectiva que implica periodos de prueba más extensos, la disponibilidad colectiva que implica implementar un sistema de cese laboral. Para mí esa va a ser una de las vías. Lo hemos dicho el año pasado, decíamos que a través de la negociación colectiva y en una correlación de fuerzas mucho más compleja es donde estos tipos se sienten más seguros. Por aparte es microscópica. Uno no se da cuenta y de pronto te das cuenta, te modificaron todas las relaciones de trabajo. Esto sí se está viendo. A mí me llama mucho la atención Yo coincido con el diagnóstico que hemos tenido en varias entrevistas acá, Lucho, de la profundidad y del impacto que yo creo que hasta ahora no le vamos a encontrar una dimensión de esta reforma laboral que viene a golpear el corazón de una legislación laboral en Argentina. Me llama la atención la quietud también. Mira, yo te decía como me dijo un compañero otra vez, ¿y qué querés? Me dice. Si naturalizamos que Yuyito, la nueva novia del presidente, cuenta en el aire que tiene un gimnasio ahora en la Quinta de Olivo y se naturaliza, ¿cómo no vamos a naturalizar una reforma laboral de esa magnitud? Yo no sé hace cuántas horas estás en la calle, pero te perdiste el show de la mañana. Es escatológico. Pero bueno, sí, puede ser que tenga muchísima razón. Yo lo que creo que a nivel de organización sindical no tenemos que olvidar que a diferencia del macrismo, donde nosotros podíamos ver un reservorio de clases medias altas, que de pronto habían comprado un discurso de derecha y podías involucrar ahí a la aristocracia obrera, aquellos que tenían buenos salarios, pagaban impuestos a las ganancias. Esto pegó en un lugar distinto. Y ahí es donde hay un debate muy fuerte. No son las clases medias esclarecidas las que andan ahí convenciendo libertarios. Claro. Generalmente las clases medias esclarecidas están horrorizadas si ven a un libertario. No, pasan sectores muy humildes. Que no creen más en nadie. Con vos hablamos. ¿Qué derechos pierden los que nunca tuvieron derechos? Son esos los que están calientes. Y hoy muchos deben estar calientes con Milei. Y muchos se callan la boca porque obviamente a nadie quiere aparecer en ningún lado como un boludo. Perdón la expresión, pero en la construcción de esa identidad nadie quiere aparecer como un gil que votó algo que lo está defraudando también. Pero eso no es garantía de que va a venir. No, vení. Che, me equivoqué, perdóname. Hay algo que hay que lograr eso. Hay algo que me llamó mucho la atención, no sé si la llegaste a escuchar, el viernes creo que fue, o el jueves, en Radio Con Vos, a la mañana, sacaron al aire a Segovia, el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, y al hijo, que es un ferviente militante, y lo había hecho Segovia, de Milei. Pibe 30 años. Y lo sacaron a los dos, porque esto lo contó una vez Segovia, que su hijo era militante de Milei. Entonces, me pareció muy la entrevista dura 20 y pico de minutos, pero me llamó mucho la atención
las argumentaciones del pibe, teniendo un padre como Segovia, Sí, secretario adjunto de un sindicato, que si de enfrentar peleas tiene demasiadas marcas, pero también se puso en evidencia esas dos generaciones, ¿no? La del padre y después la del pibe, que incluso el padre en el aire dice, bueno, yo también entiendo que él hoy piensa así porque vivió de frustración en frustración. Pero, Claro. pero aparte de eso, no es solamente una cuestión generacional, es una cuestión social. Yo voy a decir algo que a mí me provoca mucho incordio. Yo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la madriguera de todos los gorilas, yo no sufro las tensiones que sufre la Universidad Nacional de Moreno. Claro. Y yo tengo muchísima más resistencia en un curso en la Universidad Nacional de Moreno que en la Facultad de Derecho de la UBA. Y por eso digo, si seguimos pensando como clases medias esclarecidas y no ponemos y no nos embarramos un poquitito y empezamos a reconstruir esa base y hacemos una tarea de rescate social en el sentido de que las organizaciones libres del pueblo puedan reclutar esa masa que hoy acompañó a los libertarios, estamos fritos. En algún momento nosotros decíamos, estaba la selva y estábamos los que teníamos algún derecho. Y parecía que la propuesta era, che, vengan a la selva con nosotros. Y nosotros dudábamos. No, el tema es meternos en la selva y ir como patrullas perdidas uno a uno, empezar a traerlos para este lado. Esa es la construcción. Y ahí está buena parte de la respuesta cuando te dicen, che, ¿y el sindicato qué hace? Che, ¿y la CGT qué hizo? Ya sabemos lo mañosos que son o no son los de la CGT. Y que no se agotan en Azopardo 802. Pero sabemos que es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Los pibes, el pibe de Segovia, ¿cuántos pibes de Segovia hay por todos lados? Es decir, y son pobres, y yo lo quisiera tener, yo veo el carácter social que tienen, yo lo quiero conmigo. A este pibe lo querría por su origen, por su procedencia, yo lo quiero conmigo. Pero no están con nosotros. Es decir, porque no creen en las organizaciones sociales, porque no creen en un Estado que hace rato los viene jodiendo, y encima ahora el Estado aparece en fase represiva. Es decir, van a creer menos en el Estado. Con lo cual hay que hacer mucho laburo social, y no laburo social de no solamente organizaciones sociales, es decir, organizaciones sociales con espesura, que realmente cuestionen el capitalismo donde le duele, con el capital. Y por eso os digo, ahí hay una función para el movimiento obrero organizado. Lucho, allá por el mes de febrero, Cristina Kirchner había vía Twitter, había sacado una carta en el marco de lo que ella consideraba lo que en ese momento no usó la palabra, la usan ahora, el reordenamiento del PJ. Había dado señales de algunos puntos centrales que se debería discutir, y dentro de eso aparecía la palabra actualización laboral. Uh-huh. A partir de mañana, como bien sabrás, ya es de público conocimiento, la nueva presidenta del PJ es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Recordás alguno de esos puntos de los que planteaba Cristina? Es que no planteaba nada muy concreto, era un par de consignas que hemos escuchado los últimos años que a partir de diagnósticos que tiene que ver con la tecnologización de las relaciones del trabajo, las nuevas formas que tienden a diluir la figura de la empresa, del empleador, de la apropiación de la fuerza de trabajo. Eso pareciera que implica reordenar todo y repensar el sindicalismo. Yo creo que algunas cosas sí, algunas cosas que no. Pero también había cierta insinuación como que el objetivo histórico del movimiento obrero organizado estaba acabado. Y yo creo que, reitero, que el movimiento obrero organizado en su misión histórica todavía tiene cosas para decir, porque es el único que interpela al capital. Donde le duele, en el escenario de conflicto de intereses no homogéneos que es la empresa. Y yo no conozco ninguna otra organización ni política que interpele ahí al capital. Lo demás son consignas vacías,
qué sé yo, por ahí sí, se habla mucho de reordenar, las cosas que están torcidas, qué sé yo. ¿Te acuerdas de esa canción de Luca? Yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Sí. Y no sé, yo creo que hay que discutir. A ver, me encantaría que esta nueva etapa de PJ, espero que me dejen afiliar esta vez. ¿Tú estás afiliado? Intenté varias veces, pero no sé, no anda el Google Forms. No, es que a vos te deben revisar el perfil. El Google Forms, yo No. mandé varias veces el Google Forms y nadie me No contesta. Te deben revisar No, el porque perfil. Este es tu momento. yo cuando era jovencito me afiliaba, se llenaba 3 cartoncitos, tuki. Pero eso hace 50 años. Bueno, pero ahora el Google Forms no me llama a nadie y resulta que no estoy en el PJ, en el PJ. En los sindicatos también antes venía un delegado y te afiliaba. Pero lo bueno de los sindicalistas es que no tienen ni idea de lo que es un Google Forms. Pero te mandan. Dale, no me digas que hay un montón de sindicatos que yo sé que te mandan el formulario para que te afilie. Pero el punto a dónde vamos es, espero que esto se abra... Es más, algunos te dicen, llená el formulario y mandá una fotito. Te dicen. Ya no le ves la cara al delegado. No sé, ojalá sea tan fácil. Seguramente debe ser que la única, yo vengo de un pueblo chiquito, ¿viste? La única tecnología que tenemos es el semáforo. Capaz que por ahí debe venir la cosa. Pero En la avenida central, digamos. El semáforo. Roca y España. Claro, ¿viste? Roca y España, como todo buen pueblo del sur. ¿Por qué tenía esa lógica, vos sabés? No, la hispanidad al palo. No, pero ¿por qué? Viste que en los pueblos así, en el centro del pueblo que va todo el mundo los domingos Sí. a pasear, ahí donde ponen semáforo. No, pero obviamente. Y me dejaste pensando. Pero me quedé pensando lo anterior. Y es que ojalá se abra una etapa donde el juego implique escuchar. Implique escuchar y dejar mesianismos de lado, dejar elitismos de lado, dejar alguna mirada de la democracia interna y externa en términos mesocráticos y darle más espesura al peronismo. Más espesura significa poner en tensión el problema de siempre, ¿no? Eso que nuestra marcha dice y que en todo caso habrá que pensar, combatiendo el capital. Bueno, había alguien que dijo que... ¿Qué? Ay, ¿vos te acordás? Hubo alguien hace poquito que dijo... Ah, no, Cristina. Cristina lo dijo. ¿Qué? Que el tema de la parte esa, combatiendo el capital, como que se estaba interpretando mal. No sé, yo no lo Hace interpreté de poquito. muchas maneras distintas. No hay mucho para interpretar ahí. Me gustó, hay un libro de Delfina Rossi, se llama Conduciendo al Capital. Y me parece interesante, pero no tiene sentido poético. Pero yo creo que hay que ponerlo en caja al capital. Los peronistas no somos anticapitalismo, tampoco somos capitalistas. No somos antiempresa, no somos estatistas por definición, le damos un rol al Estado. A mí, mira, se nos acaba el tiempo, Lucho, pero me dejas pensando con esto último porque hay algo que me llama la atención en la dirigencia política del último tiempo, es que estamos remarcando permanentemente de que no somos antiempresa. No, pero es verdad eso, pero claramente tampoco dijimos que el movimiento obrero organizado era... Y esto que dijiste estaban en la después, pieza no al somos fondo. todo estatista, me llama la atención, es para profundizar esa discusión. A ver, eso... No quiero decir que yo digo que hay que ser antiempresa, pero digo, ¿por qué tanto No sé afirmamos? si todos saben Claro, esto. ¿por qué todos estamos tratando de que esto la gente lo entienda? Me llama la atención. No, es que lo antiestatista me parece en este momento central. Hoy los pibes ven, a ver, ¿qué es el Estado hoy? ¿El que te caga palo en todas las marchas? Claro. Y sí, desapareció de todos lados. Sí, y el sí, que te pega en las marchas. Hay una confusión de no, la desaparición del Estado cuando en realidad el Estado siempre está El Estado está más presente que nunca, en su peor rostro. Totalmente. Con lo cual yo creo que hay que... Los periodistas no somos estatistas, pero sabemos de la centralidad Y de las instituciones estratégica también. del Claro. Estado. Me parece que negar eso tampoco es ni inteligente ni es doctrinario. Pero sí. Y lo otro, no somos... A ver, creo que el peronismo se define por la justicia social. Es muy sencillo.
La justicia social, la independencia económica y la soberanía política, pero la justicia social. Yo creo todavía en la liberación nacional y la liberación social, pero no soy antiempresa. 15:06, Lucho, te agradecemos muchísimo estos minutos acá con nosotros, El Cielo por Asalto, y nos reencontraremos muy pronto. Seguramente. Seguramente. Y nosotros vamos a un breve corte y ya seguimos con más Cielo por Asalto.